el día de hoy tenemos una jornada en 3 espacios. Hoy tenemos un eje temático muy grande, un único eje temático dividido en 3 paneles. El eje temático es justicia tradicional y pedagogías restaurativas, es el eje que nos convoca, dividido en 3 paneles. Este particularmente lo pensamos con un dispositivo que la escuela tiene mucho de qué hablar, que se llama Cátedra de Paz. Y al principio tenía una palabra diferente, pero al final decidimos nombrarlo revitalización. Y ahí va una discusión, creemos que va a estar latente en el panel como tal ahorita y no me va a detener tanto porque la idea es que quienes van a conversar pues nos puedan un poco entrar en calor respecto a eso que implica la Cátedra de Paz desde orillas diferentes, como se dan cuenta en este momento en la convocatoria y en la imagen que se ha reunido, de dónde vienen estas personas invitadas a conversar. Entonces, Cátedra de Paz, al lado, vamos hablando sobre justicia restaurativa y convivencia escolar. Y en la última sala vamos a estar conversando respecto a la justicia tradicional con el enfoque educativo y en particular un trabajo que hacemos con la JEP Educapaz, con una herramienta didáctica que se llama Justamente, y van a conocer a profes de estudiantes, a David Arteaga, que es un colega de la JEP, contándonos esa herramienta que seguramente luego van a poder ver en la tarde los que quieran un taller y una simulación de una audiencia de reconocimiento que está en la herramienta, es un juego de roles para que también puedan, digamos, meterse dentro de la herramienta y conocer lo que estamos trabajando. Entonces, de verdad que es un placer estar con ustedes. Insisto algo para los que ya lo notifican, y es que ubiquemos la silla de adelante porque no hay micrófono. Entonces, para que por favor haya espacio, estén más cerquita, para que no tengan problema para escuchar atentamente lo que vamos a conversar. Entonces, es una conversación y hemos invitado a 6 personas que realmente la tienen clara respecto al tema y nos van a permitir abrir un debate grande respecto a la Cátedra de Paz y en particular a esta relación entre la memoria, la verdad y la enseñanza del pasado reciente. ¿Sí? Entonces, estamos hoy con Ángela Arias, del Ministerio de Educación Nacional. Ahorita lo presento más después te pido que por favor te subas al escenario, Ángela. Está Lucía González, es comisionada, para que también pues, por paso del escenario. Está Alfredo Sánchez, un compañero con el que trabajamos en el Meta, de SEAPAZ, que nos va a contar más de esta apuesta que tiene SEAPAZ en el centro del Meta. Está Melfi Campo, profesora de la Escuela Normal Superior María Inmaculada. En Manuel Cesar, también trabajamos en la herramienta de justamente, que habla también de la red de normales. Está María Andrea Rocha, de la JEP, con quien tenemos pues, todo el trabajo y la apuesta de la herramienta de ética justamente. Y está Angélica Ocampo, del Centro Nacional de Memoria Histórica. Entonces, a las 6 invitadas, un fuerte aplauso por favor de bienvenida. Quedamos lejitos, pero estamos ahí cerquita. Entonces tenemos a Ángela Arias del Ministerio de Educación Nacional. Ella es licenciada en Ciencias Sociales con 2 magíster, Comunicación, Educación y Relaciones Internacionales. Actualmente es profesional especializada en el Ministerio de Educación en la Subdirección de Referentes y Evaluación de Calidad Educativa. Está Lucía González, que para muchos y muchos también ya es muy conocida por todo el trabajo que aportó en la Comisión de la Verdad. Es comisionada de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Ha trabajado en el campo social y cultural en entidades tanto públicas como privadas, asesora de artes, directora del Museo Casa de la Memoria, del Museo de Antioquia, de la Orquesta Filarmónica de Medellín, del Teatro Pablo Tobón Uribe y del Pequeño Teatro. Fue asesora de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, asesora de Reconciliación, Paz y Convivencia en la Alcaldía de Medellín, directora de Planeación Departamental y trabajó en entidades como Presencia Colombo Suiza, Viva la Ciudadanía y Centro de Fe y Culturas, entre otras. Ahí está Lucía. Está Angélica Ocampo también, del Centro Nacional de Memoria Histórica. Ella es psicóloga, máster en Psicología Comunitaria de la Pontificia Universidad Javeriana. Cuenta con estudios doctorales en el Instituto de Estudios Sociales de la Universidad Erasmus Rotterdam, en los Países Bajos. En su trayectoria universitaria de más de 20 años ha sido docente e investigadora en ciencias sociales y humanas, particularmente en pedagogías y metodologías colaborativas y participativas. Ha acompañado de su labor pedagógica y psicosocial a comunidades en zonas de conflicto del país. Actualmente
es asesora de la Dirección General con funciones en pedagogía del Centro Nacional de Memoria Histórica y tiene el firme propósito de contribuir al fortalecimiento del Centro Nacional de Memoria Histórica desde el reconocimiento de los saberes y haceres que habitan y se recrean en las memorias plurales de Colombia. Así que tenemos ya 3 invitadas de 3 orillas y está Alfredo, el único hombre invitado y panelista. El florero. Que una mitad además, muy bien ahí ubicado. Alfredo es un convencido de las transacciones sociales desde el respeto por las diferencias y la inclusión social con enfoque diferencial de atención. Orgullosamente es nacido en el departamento del Chocó y reside hace más de 10 años en el departamento del Meta. Está Melfi, que les contaba a ustedes que hace parte de la red de Normales por la Paz. Es docente de la Normal María Inmaculada de Manaure Cesar. Allí es miembro y tutora de Ubuntu y Cumbite, Grupo y Semillero de Investigaciones para las Paces, Máster de Literatura del Caribe e Hispanoamérica de la Universidad del Atlántico y coordina el Nodo Caribe de la Red Colombiana de Maestros de Lenguaje y catedrática en Literatura de la Universidad Popular del Cesar. Y está María Andrea Rocha, que es politóloga y magíster en Construcción de Paz de la Universidad de los Andes. Su experiencia ha estado centrada en el desarrollo e implementación de estrategias educativas para acercar a jóvenes, estudiantes y docentes a la reflexión sobre la memoria y el pasado reciente de Colombia en el marco del conflicto armado desde una mirada crítica y pluralista. Trabajó en el Centro Nacional de Memoria Histórica del 2013 al 2019, siendo coautora de La Caja de Herramientas, un viaje por la memoria histórica, aprender la paz y desaprender la guerra. También coordinó entre el 2017 y 2022 los proyectos educativos de la Casa Ana Frank en Colombia, a través de los cuales, bajo un modelo de educación de pares, se formó a jóvenes como guías de las posiciones itinerantes de Ana Frank y se implementó el proyecto Caminata por la Memoria. En la actualidad, María Andrea hace parte de la subdirección de fortalecimiento institucional de la JEP y lidera el programa pedagógico de la JEP dirigido al ámbito escolar, justamente aprendiendo sobre justicia y restauración. Así que nuevamente demos un aplauso por todo este recorrido que han tenido. Bueno, las preguntas están ya pues planeadas para que sepan que tenemos ya, no sé las respuestas, evidentemente, ahí será la labor del moderador de empezar a retomar y recoger lo que está pasando. Sí queremos en particular que esta conversación alimente evidentemente los grupos de trabajo que van a continuar, para que eso nos permita pues enriquecer por un lado el debate que tendremos desde los territorios, pero seguramente también va a permitir ampliar la mirada que tenemos y reconocer la polifonía que existe en relación a este tema de la cátedra de paz, de la pedagogía de la memoria, de la verdad y la ciencia del pasado reciente. También hay dentro los debates que están, las tensiones, las preguntas, los problemas, y seguramente en estas orillas tendremos la posibilidad de reconocer esas voces. Entonces, voy a arrancar como estaba en el libreto. Entonces voy a arrancar con Ángela Arias del Ministerio de Educación Nacional para que, porfa, pues empecemos. Entonces, ustedes saben que, ustedes saben y puede que no sepan también, que en el marco de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad también se entregó otro documento, que es un documento de recomendaciones de la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia. Ese documento, pues no es que se haya traslapado, pero sí estuvo muy cerquita y seguramente eso pues le hizo como estar al margen de ciertas discusiones. ¿Nos podrías contar en este momento esas recomendaciones que llegaron al Ministerio de Educación? ¿Cómo están conectadas con los referentes curriculares y sociales? ¿Cómo está este momento que están viviendo ustedes respecto al cambio de referentes o a la propuesta de referentes y las recomendaciones? Claro que sí. Buenos días para todos, para todas. Agradezco muchísimo la invitación, muy interesante también todas las orillas que estamos acá hablando de cómo educar para restaurar, ¿no? Creo que es un espacio muy interesante, un llamado también a todos los entes políticos, económicos, sociales, a que nos pensemos este país de forma diferente. ¿Qué sucedió con la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia? Esta comisión nace en el año 2019 mediante un decreto del 1660, donde se dice, mire, es muy importante recoger la historia que ha sido hasta el momento se desatendió por las intenciones de que fuera unas ciencias sociales integradas, y esas ciencias sociales integradas nos llevaron a dictar muchas cosas de las ciencias sociales,
y quizás a dejar de un lado la historia. Consideramos, les hablo como maestra, pues 19 años de docencia pues le llevan a uno a decir, bueno, no, yo sí enseñaba historia, ¿sí? Pero resulta que la historia no como un eje transversal del conocimiento y la historia no como una necesidad de reconstruir una conciencia social activa, ¿sí? Sino se dictaba esas ciencias sociales como entender que tenemos unos hechos históricos, unos personajes históricos, unos momentos que nos configuran como Estado-nación y que luego nos van a configurar como un Estado social de derecho. ¿Eso qué obliga? A que nos repensemos cuál es el papel de la historia. Y la comisión hace un ejercicio tremendamente valioso, donde dice, mire, sí es necesario como todo este andamiaje histórico, pero es necesario que nos repensemos como sociedad, que nos repensemos como pueblo. ¿Cómo lo hacemos entonces? Y hacen un ejercicio muy bello, o que yo lo veo muy bello en cuanto a atender a las poblaciones, e ir a hacer una serie de encuestas y participar con una serie de agentes de diferentes comunidades y hacer una charla sobre cómo se está entendiendo la enseñanza de la historia en Colombia. Creo que este contexto que estoy dando es el que nos obliga a entender el por qué este cambio y esta necesidad de la comisión, de hecho, porque existe la comisión, y eso como nos obliga también como sociedad a entender que la historia es otra cosa, ¿sí? Después de esto, ¿qué sucede? Ellos tienen la obligación, mediante este decreto que les acababa de nombrar, de entregar el documento de recomendaciones, y en ese documento se hablaba de varias cosas, que pues, de hecho estamos próximos a publicar en el portal de Colombia Aprende. La idea es que este documento pueda ser leído por muchas personas y quizás pueda ser trabajado en algunos elementos que ahorita voy a nombrar. Entonces nos dice, esto es lo que vimos, esto es lo que sale de nuestra encuesta, esto es lo que sale de la comunidad, esto es lo que sale de los docentes, de los profesores, de los académicos, de los especializados en ciencias sociales, y esos elementos dijeron, bueno, vamos a trabajar en 3 elementos básicos. El pensamiento crítico, obligante para entender que ese trasegar de la historia nos debe obligar a hacer una conciencia de sociedad. El pensamiento histórico como elemento fundamental para construir memoria. Y un tercer elemento que también me parece fundamental y es entender cuáles serían esos enfoques reales a la enseñanza de la historia. ¿A qué me refiero? Estamos hablando de trabajo en memoria, estamos hablando de trabajo de territorio, estamos hablando de trabajo de poblaciones diferenciadas en el Estado Social de Derecho colombiano, en la pluridiversidad, en la plurietnicidad, etc. Entonces, todos esos pluricontextos obligan a la comisión a decir, bueno, ¿cómo enseñamos historia? Hagamos unas herramientas o unos elementos que sean más pedagógicos, hagamos un acercamiento didáctico para los docentes, para también pues, toda la comunidad educativa, y eso nos lleva entonces a decir que hay unos enfoques que me voy a permitir leer. Estos enfoques nos dicen, mire, el primero es cuál es la relación directa que hay entre historia y memoria, porque no podemos hablar que es lo mismo. Estamos entendiendo la historia como una serie de procesos que van a través del tiempo y que identifican una sociedad determinada. Y la memoria es como esos procesos históricos nos permiten encontrar unas resignificaciones de lo que somos como Estado, como país. Eso entonces obligaría, dicen los de la comisión, ¿no? Y obviamente nosotros hacemos parte de ello, dice, si hacemos memoria, estamos entendiendo que la historia es relevante para la formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Eso nos lleva entonces también a entendernos que no estamos hablándole solamente a un grupo poblacional sobre el asunto de la historia o de la memoria, sino que debemos reconocer que todos tenemos diferentes verdades sobre lo sucedido. Y eso también entonces obliga a que el maestro, el docente, tenga que tener todo este panorama de esas múltiples verdades, llamémoslo así, y que eso nos lleve a generar unas significaciones importantes para cambiar nuestros currículos. Creo que allí hay una herramienta fundamental. Lo digo nuevamente como docente, uno no enseña eso, tú no enseñas historia y memoria, tú enseñas historia. Y aquí ellos hacen un llamado a decir, bueno, ¿y qué pasa con la memoria? ¿Por qué no estamos enseñando memoria? ¿Por qué no enseñamos
desde el pensamiento crítico, desde ese pensamiento histórico, damos esas habilidades para nuestros estudiantes, cosa que eso luego se vaya a replicar en una sociedad distinta. Otro elemento es historia, mujeres y género. Se consideró dentro de lo que salió en la encuesta que el tema de género, el tema de las mujeres, realmente no era un tema que se abordara tampoco en las aulas de clase. ¿Y por qué no se aborda? Porque hay algo que nos pesa a nosotros y es que desde los lineamientos curriculares, pues estos temas no están así de definidos y tampoco está definido desde los estándares curriculares. Entonces, eso nos obliga a que estos documentos referentes de calidad tienen que cambiar y es el llamado también que nos hace la ley 1874 del 2017. Otro es pueblos indígenas y otro es pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros y pueblos rotos. Eso, aunque está en la Constitución política, volvemos al mismo punto, no es algo que en la escuela se dé. Entonces, ¿cómo hacemos para aplicar estos enfoques diferenciales que se pueden relacionar con la geografía, se pueden relacionar con la antropología, se pueden relacionar con eventos internacionales, etcétera? ¿Cómo recogemos todos estos enfoques y intentamos una construcción de currículo diferente? ¿Qué vemos aquí como ministerio y el aporte que nos da la comisión? Y es que este órgano consultivo nos va a permitir entonces decir, hay otras posibilidades de construir los lineamientos de las ciencias sociales y obviamente otro tipo de sociedad diferente, más reflexiva, más crítica, más propositiva. Ángela, gracias. Pues tenemos una primera aproximación de una orilla, ¿cierto? Que tiene que ver con este documento que está ahí haciéndonos una especie de reflector, marcando las luces, como lo planteaba Ángela, unos temas particulares. Pero hay otro también, otro reflector que tenemos en este momento y que los profes de sociales en particular, pero en general la comunidad educativa tiene muy presente y que de Educapaz hemos acompañado con mucha fuerza el legado de la Comisión de la Verdad. Y quería preguntarte, Lucía, esa recomendación de la SED para el sector educativo, pero en particular frente a Cátedra de Paz, ¿cuál fue el posicionamiento de la comisión? Bueno, muchas gracias a todos y todas, al Ministerio, de manera muy especial. Esta convocatoria es muy importante. A Educapaz también muchas gracias, a la JEP, al Centro de Memoria, al Centro Nacional de Memoria Histórica y a todos los profes que están aquí acompañándonos. Creo que estamos en un momento histórico que va recogiendo unas reflexiones que ya es urgente y necesario aplicar en la formación de un nuevo ciudadano. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad dejó unas recomendaciones muy concretas al Ministerio de Educación y entre ellas esperamos que se supere la noción de cátedra la noción de cátedra de paz por un enfoque general de ciudadanía para la paz en todo el ámbito escolar, es decir, que la inspiración de la formación ciudadana en este país sea la de una ciudadanía para la paz, porque creemos que un país que ha vivido casi 60 años en guerra, más de 3 generaciones, a las que se le une la herencia de la violencia y de la guerra de los 1000 días, tiene que pensar que hay un asunto a resolver de manera estructural y que tiene que ver con esa noción de la posibilidad de vivir como seres humanos en convivencia en el país. Entonces nosotros decimos que el eje central de la formación básica, primaria y básica secundaria y ojalá también universitaria sea la construcción de ciudadanos para la paz, de ciudadanía para la paz, es decir, de ciudadanos que entiendan que tienen a su haber también la responsabilidad de construir condiciones para la paz. La paz no es un asunto que se construye, que construyen los gobiernos, que se construye por fuera de nosotros mismos, sino que tiene que ver con transformaciones culturales de fondo en el sujeto social. Encontramos que uno de los factores de persistencia más fuertes en el ámbito cultural es el racismo, el clasismo,
que heredamos de la colonia y que no terminamos de superar. Es muy impresionante que este siga siendo un país tan premoderno o tan colonial en ese sentido y que ha permitido que eso haga que muchas comunidades étnicas, de muchas comunidades campesinas, muchas comunidades pobres, hayan vivido de manera tan cruenta la guerra. Porque el Estado también opera de manera clasista y racista. Entonces, por eso lo que dice Ángela es enfoque en el reconocimiento de esos pueblos étnicos. Es absolutamente urgente el reconocimiento del mundo campesino, el reconocimiento de la otredad. Es urgente en este país. Yo misma me espanto de reconocer que yo nunca vi los pueblos étnicos en la escuela ni en la universidad. Eso no tiene ninguna presentación. Que 112 pueblos indígenas, los pueblos negros, raizales y palenqueros no hayan pasado por la educación. Esta sigue siendo una educación para blancos, castellanos y católicos, como dice William Ospina. Tenemos que ser capaces de reconocer esos otros que aportan al mundo cultural y al mundo de la nación tantas cosas tan importantes porque necesitamos también protegerlos e incluirlos en el relato de nación, reconocer la riqueza que le aportan a ese relato de nación. Pero también, como decía Ángela, es necesario superar el patriarcado estructural que nos habita. No solamente pues, el fenómeno de machismo, sino ese patriarcado que se ve en la ley, en la institucionalidad, en la manera en que actuamos todos y todas, no solamente los hombres son patriarcales, hay un patriarcado que nos atraviesa y que es necesario deconstruir para construir una noción de equidad mucho más grande, pero también nosotros creemos en la Comisión de la Verdad que es urgente que la escuela nos enseñe sobre las diferencias políticas y sobre las diferencias religiosas, sobre el valor de ideologías políticas diversas y sobre el valor de pensamientos y estructuras religiosas diversas. Porque este es un país que tiene una asignatura por cumplir y es la valoración de la diferencia. Cuando te presentaron hablamos de eso. Ahí radica la exclusión. Nosotros somos un país, en la Comisión de la Verdad concluye que un déficit fundamental lo tenemos en la noción de la construcción del otro. Esa construcción está llena de estigmas, llena de prejuicios. Esta es una noción que no ha terminado de reconocer que la gran riqueza que tiene es la diferencia y le pedimos al Ministerio de Educación que haga un énfasis en ello. Eso es lo primero. Lo segundo. Lo primero es una orientación estratégica integral, la geografía, los sociales en general, las lenguas, todo esté orientado en torno de la posibilidad de reconocernos en igual dignidad y vivir en paz. Me acabo de acordar que Hiroshima, por ejemplo, que fue una sociedad que... Sí, ya voy. Hiroshima, que es una sociedad que vivió la bomba atómica y que muy rápido reflexionaron, esto puede convertir a una sociedad en una sociedad violenta, en una sociedad que quiera retaliación. Toda la orientación es sobre la convivencia. Y uno pensaría, Japón, pues debe ser la tecnología. No, es la convivencia. El tercer punto, que es muy preciso, es que nos enseñen a deliberar. Que aprendamos de la deliberación. En Colombia nos matamos deliberando. Nos matamos conversando con el otro que es distinto. Y la deliberación es un instrumento del enriquecimiento, de la posibilidad de aprender del otro que es distinto, pero eso requiere entrenamiento. Aprender a oír y aprender a deliberar requiere entrenamiento. Y por último, consideramos que es imposible que los niños, las niñas y los jóvenes pasen por la escuela sin conocer el conflicto armado. El conflicto armado nos determina, el conflicto armado determina la nación, determina la política, determina la economía, nos determina como sujetos culturales y tenemos que hacer conciencia de eso que nos define. Alemania pudo superar ese horror y esa vergüenza por el horror del Holocausto
cuando después de muchos años, Colombia le lleva mucha ventaja en ese sentido de que hemos hecho la reflexión aún en medio de la guerra, pero lo pudo superar cuando entendió que la única manera era que todos los niños y jóvenes hicieran conciencia sobre eso que había pasado. Yo también me espanto de que yo pasé primaria, bachillerato y universidad sin que nadie me hablara del conflicto armado. Eso no tiene presentación, no es posible. Hay un documento de la Comisión de la Verdad, uno de los capítulos que se llama No Matarás, que es un relato histórico, yo creo que es el primer relato histórico comprensivo, totalizante, también es que no había habido un relato sobre este conflicto armado. La historia nuestra llega máximo hasta el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y ya es hora de que nosotros miremos y encaremos eso que nos ha pasado y todos y todas podamos hacer una reflexión en torno a ello para saber qué es lo que hay que transformar. Gracias, Miguel. No, Lucía, gracias por ponernos acá también otro tema al debate. En particular, seguramente acá más de uno se ha preguntado también cómo entrar al informe de la Comisión de la Verdad, ¿sí? Cómo abordarlo, porque es gigante. Y esta entrada a mí me parece muy interesante también. Yo siento que ese volumen de No Matarás es una entrada interesante para poder comprender eso que nos ha ocurrido, que ha pasado. Y solamente dos claves chéveres que plantea la excomisionada Marta Ruiz Peloliero, y tiene que ver con esta relación entre democracia y paz, ¿sí? Y cómo hemos abordado también esos momentos tan complejos de violencia, cuál ha sido la respuesta ciudadana que hemos tenido, y entender eso también es entender la complejidad que vivimos. Bueno, no quisiera entrar en ese lugar porque ya me quedo ahí yo tomando la palabra, no tengo la palabra. Entonces, el Centro Nacional de Memoria Histórica pues tiene una responsabilidad institucional en términos también de, pues evidentemente, de la enseñanza o de la política, tiene que ver con memoria histórica en el país. Pero hemos querido plantear de muchas preguntas que tendríamos para hacer la Centro Nacional de Memoria Histórica. Hemos planteado una que tiene que ver con la relación entre memoria histórica, lugares de memoria y cátedra de paz. Esa relación, el Centro Nacional, ¿cómo la viene pensando en la escuela? Angélica, gracias. Muchísimas gracias. Buenos días para todos y para todas, a mis compañeros y compañeras de esta conversación, y pues a Educapaz también por esta invitación y este inicio de articulaciones y procesos que esperamos sean fructíferos. Bueno, a ver, pregunta muy importante y que está muy conectada con lo que Lucía acaba de explicitar en el resultado del trabajo de la Comisión de la Verdad. Nosotros, igual que el planteamiento que hace la Comisión, consideramos fundamental en los procesos de apropiación social de la memoria histórica que descentremos ese foco de la Cátedra de Paz como un proceso curricular cerrado y aislado de todo un proceso formativo e integral que hace parte de una apuesta por la construcción de ciudadanías y construcción de paz en lo micro, lo que llamamos la micropolítica, la meso y la macropolítica. Entonces, dentro de esa perspectiva, el Centro Nacional de Memoria Histórica pues está primero en esta nueva administración recurriendo a ese legado. Aquí tengo una de las principales también actoras de ese proceso previo del Centro Nacional de Memoria Histórica, con la apuesta pedagógica y la caja de herramientas. Nosotros estamos recuperando esos ejes y esos principios que fueron fundamentales y que le dieron, digamos, al país como un llamado a decir, oiga, la memoria es importante y es importante en esa relación con la escuela y con las pedagogías. ¿Qué estamos queriendo llevar ahora más allá en esta coyuntura política del país? Construir una estrategia de pedagogía y comunicaciones. Estamos en una alianza con nuestro equipo de comunicaciones que sitúe la reflexión social y política a nivel nacional a través de un dispositivo pedagógico que pueda cubrir el desarrollo de múltiples actividades didácticas o acciones, y ese dispositivo pedagógico se llama La Piragua, nos contaron los abuelos y las abuelas que hace tiempo. Lo vamos a presentar en otro espacio, está el equipo del centro también, pero el nombre les habla primero de un referente de la construcción de nación, en donde el referente cultural es importante, pero de un diálogo intergeneracional y de un diálogo diferenciado con estos pueblos, comunidades indígenas,
afro, negras, raizales, palenqueras, con las mujeres, con las comunidades con diversidades particulares. Entonces decimos cómo crear y construir de manera participativa en el país ese dispositivo pedagógico que no viene desde el centro, lo estamos en este momento construyendo en el país a partir de lo que ya existe, porque allí reconocemos, uno, que los maestros y las maestras del país son gestores y gestoras de memoria. O sea, además de ser profes, docentes, son actores y son gestoras y gestores de memoria. En ese sentido, consideramos que per se ya tienen un saber y unos conocimientos plurales y diversos que deben ser reconocidos y que esas experiencias con sus estudiantes también deben ser visibilizadas, porque esa relación de esos actores centrales en las comunidades educativas hacen de las escuelas un lugar de memoria. La apuesta que nosotros también estamos trabajando es que la escuela y las escuelas son lugares de memoria. Nosotros diferenciamos un poco la noción entre sitios y lugares de memoria. No voy a entrar en ese debate que no lo agotamos nunca, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de los lugares de memoria, pues hay claro, unas conceptualizaciones. En el caso nuestro, desde museo, desde construcción de memoria, trabajamos con las víctimas y sus organizaciones como acompañar en esos procesos de mantener el fortalecimiento de sus lugares de memoria. Pero cuando estamos desde el sector educativo, como que sentimos que se nos olvida que las escuelas, y el informe de la comisión lo muestra, fueron sitios y lugares donde ocurrieron masacres, asesinatos, exterminios, y donde se dieron procesos de resistencia de vida y de tratar de insistir en la construcción de la paz. Entonces, a nosotros como Centro Nacional de Memoria nos interesa recuperar ese lugar de la escuela como lugar de memoria y romper esas dicotomías entre pues, la escuela y el mundo social y comunitario y político. Entonces, estamos hablando de un dispositivo pedagógico que articule el trabajo de los sectores educativos formales con el sector de las organizaciones sociales, porque allí hay memorias importantes y saberes, y se han construido pedagogías y metodologías de las memorias, y cuando uno va a ver quiénes son los defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas, muchos maestros y maestros al lado de un montón de actores sociales. Entonces, ¿cómo rompemos desde las pedagogías y el dispositivo pedagógico de Piragua y generamos un diálogo intergeneracional de esos saberes de nuestros abuelos y abuelas, de sus maestros y maestras, viejos y viejas, con estas nuevas generaciones, y podamos apropiarnos de esa historia, incluida los saberes de la Comisión de la Verdad? Entendemos que llegar con este dispositivo, pues uno llega con la idea, pero la gente construye los sentidos, significados y los contenidos de ese dispositivo de Piragua, y desde ese lugar reconocemos que el Centro Nacional de Memoria, digamos, en su deber de memoria del Estado, por un lado, sitúa tanto el trabajo de la Comisión de la Verdad como el trabajo del propio Centro Nacional de Memoria, que ha tenido un papel fundamental en la construcción de historia y de memoria histórica en el país, pero que hay unos saberes territoriales y unos conocimientos que hay que hacer visibles en esa perspectiva. Entonces, desde ahí, digamos, para ir cerrando una conversación larga, es que este dispositivo pedagógico para nosotros tiene como tres momentos o énfasis que son circulares: caracterizar y reconocer ese conjunto de saberes, de los maestros y maestras, de las comunidades educativas, de los territorios, porque estas memorias siempre tienen que ser territorializadas, caracterizarlas, reconocerlas, hacerles visible, acompañar esos procesos como los territorios consideran que deben dar cuenta y ubicar sus pedagogías de las memorias, y sistematizar con ellos y ellas en los territorios todos esos saberes pedagógicos sobre memoria, que son de vida también, ¿no? Son de la insistencia, más allá de la resistencia, la insistencia por la vida, ¿no es cierto? La insistencia por la vida. Y bueno, tenemos unos principios ejes que estamos construyendo en nuestro despliegue territorial, pero bueno, ahí no me voy a detener en esos principios éticos y políticos, pero ya... Tenemos 2 rondas de preguntas, esta va a ser más larguita, la segunda más corta, para también intentar con ustedes conversar un par de cosas. Esa digamos que es la intención. Pues yo antes trabajaba en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, el de Bogotá,
y también estábamos andando por un lugar muy cercano y lo dejo ahí como conectado, que tenía que ver con la escuela como lugar de memoria para construir paz. Teníamos un proyecto conectado con esa propuesta. Y ahora vamos a entrar en un campo para hablar con Alfredo de Sea Paz. Sea Paz nos daría para una charla completa, nos daría para sentarnos un día largo y escuchar pues de fondo qué está planteando el Meta respecto a la cátedra de estudios afrocolombianos y la cátedra de paz. Pero yo he insistido mucho y en este momento tenemos un trabajo también articulado entre Propaz GIZ y Educapaz para trabajar en el Meta alrededor de la cátedra de paz. Y ahí conocí a Alfredo, que es una persona tremendamente amable, con la que hemos compartido un montón de espacios y de propuestas, de apuestas de país. Y detrás de eso, de ese documento que Tica nos va a poder contar más, hay una idea que a mí me parece que es potente, que es un horizonte de sentido para la cátedra, que es la paz desde una mirada intercultural, un enfoque intercultural. O sea, la paz de esta mirada me parece a mí que ese centro que le ha puesto el documento y esta apuesta de los maestros y maestras del Meta. Entonces, pues Alfredo, ¿qué es la carreta de Sea Paz y qué es esta apuesta del enfoque o de la apuesta intercultural de paz? Tienes un poquito de tiempo, ¿no? Yo sé para que vas ahí. ¿Cuánto tiempo? Pues hemos apostado de 5 a 7 minutos, entonces yo estoy ahí como controlando el tiempito. Bueno. Okay. Buenos días para todos y todas, bueno, y también y todes, ¿no? Para entrar en ese discurso de inclusión. Sea Paz nace en el departamento del Meta con un discurso o quizás un conversatorio sin y con sentido, ¿no? Porque yo recuerdo dos canciones, ¿no? De dos grupos del Pacífico. Una que dice negro corriendo atleta, blanco corriendo, negro corriendo ratero, blanco corriendo atleta, ¿cierto? Blanco sin grado doctor y el negrito yerbatero. Acercándonos un poco más a la modernidad ahorita, aparece el negro del WhatsApp, aparece el agollo y tantas cosas que dan un significado diferente a la existencia del negro. Yo soy un chocuano, década en el departamento del Meta, docente de ciencias sociales. Llego como docente a orientar todo lo que nos piden en sociales. Cátedra de paz, cátedra de estudios afrocolombianos, cátedras y más cátedras. Surge, y en nombre de todos mis compañeros del Meta, docentes, directivos, jefes de núcleo, Secretaría de Educación, GIZ, Propaz 1, Propaz 2, este es un cuento de muchos, ¿no? Ese cuento de muchos logró que hoy, se lo voy a pasar, qué pena, yo rompo aquí un poquito, aunque me da miedo por mi peso y estatura, pero este es la cartilla de Sea Paz, que la pueden mirar, me sacan esto, no la devuelvan, también la pueden consultar en la página de la gobernación, la pueden circular. Entonces, ese diálogo con y sin sentido nace de que hay un grupo de docentes de cátedra de paz en el Meta. Obviamente yo soy de ciencias sociales y estaba cercano a ese grupo de docentes. Hay otro grupo de docentes de estudios afrocolombianos que esa cátedra también es obligatoria. 2 cátedras obligatorias, ¿no? Estudios afrocolombianos, cátedra de paz. Y nos sentamos, discutimos, egos de poderes, ¿no? Los negros necesitamos que se dignifique la existencia del negro del Meta. La paz tiene que ser un sentido dignificado. Diálogos, diálogos van, diálogos vienen. ¿Qué nos unía a los afrocolombianos y los estudios afrocolombianos y qué nos unía a los de cátedra de paz? Adivinen. ¿Qué unía a esas 2 cátedras? ¿No saben? La paz está por acá, el afrocolombiano está por acá. ¿Pero qué nos unía? El ser humano. El ser humano entendido como un conjunto, ¿no? Un ser humano como epicentro de realidades sociales. Hay que dignificarle. No por ser negro, no por ser afro, no por ser víctima del conflicto, sino porque es un ser humano que necesita y requiere. Y más allá de eso, ese ser humano posee unos patrones culturales. Otro engranaje. ¿Qué vamos a hacer con ese negro que nació en el Meta? ¿Qué vamos a hacer con ese indígena que es dueño de territorio en el Meta? ¿Qué vamos a hacer con esas colonias existentes en el Meta, pero que tienen y hay que dignificarle cosas? ¿Qué hacemos? Diálogos y más diálogos. Surge ahí, ahora sí, la unificación. Los 2 equipos o los 2 bandos dijimos, bueno, vamos a concentrarnos, Propaz 1, GIZ, Gobernación, cual centro de diálogo y discusiones, ¿no? Y nos sentamos en una mesa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ideas por acá, el bambuco, el joropo, la chirimía, la cumbia. No, pero es que esa no es la única forma de generar cultura.
y dignificar al ser humano. Necesitamos también verle las fibras emotivas y logramos unirlas. Bueno, miremos al ser humano como epicentro, vamos a recoger de aquí, recojamos de acá y nace SEAPAZ. Cátedra de Estudios Afrocolombianos, que hoy yo la llamo de estudios étnicos para darle pues un engranaje más, con el complemento de paz. Dignifiquemos al ser humano desde la paz sin descuidar sus patrones culturales. Y recuerdo muchas cosas, ¿no? Como la pimpina del profe del Pacífico, que la profe del Meta le pidió, como el severo trabajo y el culo de montaña que le envió la profe y el niño costeño le dijo. Sí, tantas cosas que en el aula encontramos y nosotros violentamos eso, ¿no? Aquí la compañera lo manifestaba, lo pluriétnico, lo multicultural, la compañera lo dijo, hay que dignificar la existencia de los grupos étnicos. ¿Y cómo se dignifica? En el aula. SEAPAZ, esa que va rotando por ahí, es esa estrategia que busca la unificación de esas dos cátedras. No va rotando, listo, va a rotar en algún momento. En algún momento ella va a rotar. Esa SEAPAZ construye esa identidad del pueblo metense, pero entendida con una etnicidad de multiplicidades. La constitución política, y yo creo que no debimos nunca degenerar el discurso, y ahí digo sin sentido. Colombia en 1991 en su constitución plantea, Colombia es un país pluriétnico y multicultural. ¿Por qué tener que hacer separaciones? Bueno, por lo que ya sabemos, ¿sí? Si ahorita ponemos una chirimía, difícilmente todos la bailamos. Ponemos una salsa, difícilmente. El joropo, difícilmente. Si alguien viene y nos habla de paz en un contexto de guerra, y yo nunca lo viví, soy apático, ¿sí? Entonces, ¿por qué hablarlo si ya es un principio constitucional? Porque muchos nos mostramos escépticos, apáticos, y ese individuo que está en el aula, ese niño que en momentos con la lista negra, en momentos con las condiciones para hablar de diversidades y condiciones de género, en momentos señalamos como el afeminado, ¿sí? Como el que es bueno para que juegue fútbol, es bueno para que salga en el baile o es bueno para que haga la copla, pero a él no le gusta ni el baile ni el fútbol, sino que simplemente le gustan las artes, ¿sí? Entonces, desde un tema cultural, nosotros tenemos que hablar de paz, dignificándole eso al ser humano. Somos aproximadamente 27 docentes, 3 directores de núcleo, el engranaje de la gerencia de calidad, de la Secretaría del Meta. ¿Qué más les puedo decir? Y sí, Miguel, que acá estoy viendo que no les diga más, pero SEAPAZ es una oportunidad y este es el espacio. Yo decía es un recinto, pero no es un recinto. Hoy es un escenario donde los docentes y las docentes del Meta, Secretaría, hoy vende esa propuesta, que espero ya esté rotando ahora sí, hoy vende esa propuesta que nos va a dignificar, tanto a los negros, a los indígenas, a la población diversa. Hoy yo estoy aquí sentado en una silla poco incómoda, por mi estatura, por mi peso, hay inseguridades que se caiga, pero además soy centro de mesa, ¿no? Porque entre tantas bellezas, y aquí Miguel como un moderador, me invita a pensar de que sí es posible unos cambios significativos y que los negros, porque ahora voy a hablar como negro, no sigamos pensando que nos deben, ¿sí? Sino que sigamos pensando que hay unos aportes que se deben hacer desde la academia. Ojo, hay unas cosas que se deben argumentar con un discurso diferente, no con un discurso de edad. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Desde la aplicación, de la enseñanza. Yo soy docente de ciencias sociales, también soy magíster, coautor de la cartilla SEAPAZ, hago parte de la mesa pedagógica afro del departamento del Meta y N cantidad de cosas, ¿sí? Pero me interesa y que ustedes sepan que soy un negro del departamento del Meta fomentando desarrollo intercultural y diverso, pero no para que se me reconozca como negro, sino como individuo que hace transformaciones sociales, al igual que los 27 docentes que fuimos gestores de esta cartilla. Muchas gracias. Bueno, además que esta propuesta pues ya va a estar en el Foro de Educación Nacional. Queremos también pues, que tenga un sentido, y es cómo apropiamos, y hablando de este espacio de Educapaz, de Recoger la Cosecha, específicamente políticas educativas con enfoque territorial, construidas por maestros y maestras, o sea, acompañadas por Secretaría de Educación. Acá está Claudia, de la Secretaría de Educación del Meta, del equipo de calidad, pero es el sentido también que tiene la fuerza colectiva, y yo siempre he conectado esto con el movimiento pedagógico, con lo que ha implicado esta idea y esta categoría del maestro como intelectual de la cultura. Entonces siento yo que aquí la fuerza y la voz de los profes es muy importante, o sea, la voz que construye políticas públicas, y este documento es construido por los profes del departamento,
y se pone cara al país para decir, mira, acá hay una forma también de pensar la cátedra de paz. En esta ruta de profes, pues está Melfi, que también es aliada de Educapaz, pues digamos, muy amiga de Juana Yunis. Pues Melfi, queremos también, yo sé que es muy poco tiempo para contar así como sea paz, como que es mucha información que uno no puede como atrapar en 5 minutos, pero chévere si nos puedes contar también de esta propuesta que tiene la normal de Manaure respecto a la educación para la paz y la enseñanza del pasado reciente, ¿sí? Como que ¿qué nos puedes dejar ahí en este debate? Bueno, un saludo desde la Serranía del Perijá, en donde se ubica la Normal Superior María Inmaculada de Manaure Cesar. Fue, pues, desde los 70 a 2010 fue el momento más crítico. Nosotros creemos que a nosotros nos marcó como institución el acuerdo de paz, porque antes del acuerdo de paz en la Normal ni en el territorio se hablaba de conflicto armado, es decir, ni siquiera la población se reconocía. Muchos de los integrantes de Ubuntu, que es un grupo de investigación para las paces, muchos de estos integrantes no se reconocían como víctimas. Después del acuerdo de paz, encontramos que el país está todo polarizado y dicen lo que dicen las redes, y creemos que en la formación de maestros el trabajo de la escuela es argumentativo, es decir, y vamos a leer entonces ese acuerdo de paz, vamos a ir aquí a Tierra Grata, que son nuestros vecinos, vamos a escuchar a Manaure, a su comunidad, confrontemos esa información, miremos con las redes, miremos con la prensa, con los medios, y pues cada quien tome decisiones, pero tome decisiones así, argumentativas. Creo que ese es el papel de nosotros los maestros. Ahí arrancamos y entonces comienza con Frontepaces para la Reincorporación, que ya es un capítulo de un libro de Uniande, Uniantioquia, Capaz, etcétera. Disculpen si dejo por fuera a muchas instituciones que generaron un trabajo de, bueno, así se construye paz en los territorios, para contar experiencias de paz en territorios con comunidades de firmantes de paz. Nosotros los estudiantes nuestros de la formación complementaria, pues hicieron sus prácticas allá y los estudiantes al inicio decían, no, pues profesores, lo que pasa es que allá ellos se están jamaqueando. ¿Por qué? Porque lo dicen las redes, Twitter. Bueno, cuando ya ellos confrontaron eso, se volvieron diferentes, dijeron no es así, ellos no tienen eso, estábamos por ahí como en el 2017, 18, no es así, y comenzaron, bueno, hay que leer, hay que seguir mirando fuentes. Entonces, de Frontepaces para la Reincorporación, porque el gran aprendizaje de ese primer momento fue que nos teníamos que reincorporar todos, no solamente eran los firmantes, es que todos como sociedad, todos, porque a veces desconocemos y seguimos desconociendo muchos relatos que hay detrás de todos los actores, de todos, y por desconocer, entonces por no comprender, o algo como lo que dice Alonso Sánchez Baute en este libro, que me parece clave para comprender más y no para juzgar tanto qué hay detrás, qué lucha de poderes, qué construcciones culturales hay. De Frontepaces para la Recuperación nos encontramos con Educapaz, y eso sí fue una gran alianza, la primera alianza entre muchas, y esa alianza nos permitió, bueno, nos tenemos que formar, y nos formamos en ese diplomado en plena pandemia, y ese diplomado nos llevó a una propuesta de incidencia curricular, y nosotros quisimos que no fuera solamente curricular, sino investigativa, porque creíamos que teníamos que investigar en el territorio las verdades del territorio, porque nadie reconocía, pero sí Manaure y todo el Cesar, ¿por qué no? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Entonces es ahí cuando nosotros el pretexto fueron las aves, y nos preguntábamos por las aves entre el conflicto armado en Manaure y qué había pasado con las aves y el acuerdo de paz. Y todo ese ejercicio, bueno, nos lleva a la necesidad de incorporar una línea de investigación en clave de paz por la memoria, la no repetición, la justicia, esos temas, de tal forma que los estudiantes de la formación complementaria pudieran investigar sus trabajos, sus prácticas, como son en contextos del Cesar, y el Cesar es muy diverso, tiene muchas etnias, tiene muchos enclaves afro, pero también tiene muchas comunidades apartadísimas. Entonces, y como estos estudiantes van allá, la idea era que ellos también a su vez multiplicaran un poco, indagaran, trabajaran con los niños el tema de memoria, el tema
y sus trabajos, su práctica sean claras con la investigación y bueno, y ellos egresaban así. Todo esto también nos llevó entonces a conformar el semillero Cumbite, que es también que son este semillero, de allí son los estudiantes que deciden, optan por la línea de paz, que es una de las líneas ahorita más escogidas. De hecho, iniciamos como 3, hoy somos 10, en una institución como muchas del país, en donde era difícil trabajar esto, pues a nosotros hay muchas oportunidades, pues bueno, ya van las guerrilleras, o en algunos momentos sí nos dijeron muy de frente a algunos de los que comenzamos, pero hoy ya somos mucho más. Y también, y lo bueno que hemos tenido nosotros, bueno, ahorita estamos trabajando en toda una apuesta socioemocional de formación docente, pero de la ciudadanía. Nosotros creemos que la clave está en las redes. Uno, las redes. Primero, porque estábamos ya en la red de maestros de lenguaje a nivel de Colombia, hay una mesa de democracia e interculturalidad en donde ya veníamos incidiendo. 2, la red de escuelas normales por la paz. En este momento estamos con Antonio de la Normal de Cartagena y otras normales, y que queremos que sea extensivo a todas las normales. Le vamos a apostar a un libro sobre narrativas, relatos, y estos relatos, bueno, en la normal, por ejemplo, sucedió que los relatos habían que escribirlos en 2 o 3 páginas y tenían que apuntar a género, a conflicto, a memoria de los niños en relación con... Bueno, ¿y qué ha pasado? Pues comenzó la gente a escribir y a la fecha tenemos en la normal nada más 47 páginas y apenas el primer borrador. Lo que quiere decir que lo que tenemos que generar son espacios para relatar, para escuchar, para escribir, porque la gente tiene mucha necesidad de contar. ¿Y por qué no? ¿Por qué hoy ya comienza la gente, el territorio de Manaure el territorio de Manaure comienza a contar? Porque al aula ya es normal, tenemos la formación complementaria, bueno, todo este revolcón hizo que el currículo, nuestro enfoque sociocrítico intercultural y nuestro currículo entonces tuvo que considerar, cosa que fue una lucha también allá interna, que necesitábamos incluir allí no una cátedra de paz, sino unos espacios más allá de la cátedra de paz. Hay unos temas interesantes, pero nos quedaban como muy cortos para lo que nosotros queríamos, y era derrumbar un poco los muros de la normal y que fuera una pedagogía bisagra en donde la normal entraran y salieran voces, discursos, cuerpos, acciones. Es decir, que no era solamente nosotros y nosotros simplemente los mediadores, y es así como el Centro Nacional de Memoria Histórica nos ayudó para el 2022 tenemos hoy institucionalizado el Encuentro por la Verdad, la Memoria y la No Repetición. En el primer año nosotros le apostamos al estallido social. El año pasado le apostamos a las violencias contra las mujeres, y este año le vamos a apostar a la naturaleza como víctima del conflicto, todas las formas de la naturaleza. Ahorita tenemos ya invitado a Diego Calderón, que fue quien pues avistó aves allá en el Perijá, fue secuestrado, pero también él hoy avista aves como una forma de recuperación. Entonces, el Centro Nacional de Memoria Histórica nos apoyó en los murales, que hoy Manaure está ya rodeada de murales que apuntan a la biodiversidad en relación con la construcción de paz. Los estudiantes de la formación complementaria y de la normal son protagonistas, y también los jóvenes de Tierra Grata, pero también los jóvenes de las otras instituciones, y de eso se trata. Pero también con la JEP estamos ahorita incursionando en justamente, y bueno, y nos parece necesario pensarse desde la cotidianidad, los estudiantes desde la vivencia de cómo asumir la justicia. Y bueno, nosotros creemos que el informe de la Comisión de la Verdad para los estudiantes ha sido interesante por las narrativas, sobre todo por las transmedia. Es una forma de llegar a muchos públicos. Bueno, no me quiero extender más. Pues no, es que yo quisiera que siguieran hablando, pero Melfi hizo una cosa que me parece inauditamente increíble, y es que juntó conversaciones de todos y de todas. O sea, como que puso ahí a jugar en medio de la normal, desde el acuerdo de paz, la transicionalidad que estamos viviendo, la justicia, el informe de la comisión, la cátedra de paz. No, verdad, gracias por contarnos, y pues ahorita quien quiera hablar con Melfi más tarde, pues ahí está para que conozcan la propuesta, que además también lo que decía Lucía, como de pensarse más allá de la cátedra de paz. O sea, tenemos que un rollo muy interesante. Quisimos dejar para este cierre esta primera pregunta larga que hemos tenido a María Andrea,
porque hay una pregunta muy sencillita que nos hicimos, pero que nos va a dar pistas para seguir discutiendo y conversando, porque la idea es que discutamos. O sea, esto no es un lugar común, tenemos una mirada crítica respecto a la Cátedra de Paz y una mirada crítica que Castillejo plantea, y a mí me parece muy chévere también, como entender ese otro y esa otra que nos problematiza e interpela, ¿sí? No es la Cátedra de Paz como un lugar que está ahí fijo, sino que es un lugar que nos propone un diálogo de anticátedra, de no cátedra, de otra perspectiva. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu valoración de la Cátedra de Paz? Y para eso voy a ir al computador. Gracias, Miguel. Bueno, pues muy buenos días a todos y todas. Hay como dos ideas fuerza que quisiera compartirles en torno a la valoración que yo he hecho de la Cátedra de Paz, como a través de esta trayectoria de trabajar desde temas de pedagogía de la memoria hasta el lugar en el que estoy hoy en la JEP. Y pues básicamente yo creo que hay que reconocer que es una oportunidad. Es decir, en primer lugar, la Cátedra de Paz abre una ventana de oportunidad para trabajar temas que desde los lineamientos curriculares no se estaban trabajando antes. Y en medio, digamos, de esta oportunidad es muy importante notar y resaltar que creo que es uno de los ejemplos más concretos donde uno ve un vínculo entre un proceso de negociación y la formulación de una política pública educativa que responde a ese proceso de negociación. Parte de los ejercicios que hemos hecho en conjunto con Educapaz, en talleres en distintos territorios, arrancamos, digamos, por una pregunta que nos lleva a reconstruir las políticas públicas educativas en torno a la paz. Acá, digamos, les quiero mostrar una línea de tiempo donde salen algunas de esas políticas públicas más recurrentes. Está, por supuesto, la Constitución del 91, está la Ley General de Educación, la Ley 115, está la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, están los lineamientos curriculares de Ciencias Sociales y de Competencias Ciudadanas, la Política Nacional de Educación Ambiental, el PLANET, el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, que posteriormente se trabaja y se aterriza a través del Ministerio de Educación con este programa de EduDerechos. Está, si quieres sigue Miguel, está, digamos, acá posteriormente estas leyes que son más recientes, la Ley 1620 de Convivencia, está la Ley 1448 que empieza a tejer, digamos, como algunos vínculos con el sector educativo, está la Cátedra de Paz, está la Ley 1874 de la que nos hablaba Ángela. Sin embargo, frente a todo este panorama de políticas públicas, uno podría preguntarse cuáles de estas responden directamente a los hitos de negociación del país. ¿Qué pasaba, por ejemplo, entre el 98 y el 2002 cuando se estaba llevando el proceso de negociación del Caguán? Si nos devolvemos a la década anterior, Miguel, cuando se hizo el acuerdo de Ralito, se estructura en el 2005 la Ley de Justicia y Paz. ¿Qué estaba pensando esa ley en torno a la educación? La respuesta, digamos, como lo que yo problematizo acá, es que no hay vínculos muy directos. Y esto envía, digamos, un mensaje que es contraproducente, porque creo que aquí todos y todas decimos y estamos de acuerdo en decir que la paz no le concierne a unos señores que por allá están negociando, sino que nos concierne a todos y todas y en particular al sector educativo. Pero la pregunta es, cuando se están dando estos hitos de negociación, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando con el sector educativo y cómo el sector educativo estaba pensando en cómo articularse a sus procesos de negociación? Y de nuevo, aunque por supuesto cada una de estas políticas públicas apunta de una u otra manera a una noción amplia de paz, estaban dejando por fuera esa conversación difícil, eso en lo que todos y todas coincidimos, y es que no estábamos hablando en torno al aprendizaje del conflicto armado y qué significa educar para la paz en un país que intenta hacer una transición. No es cualquier país, es un país que está tratando de superar décadas de conflicto armado. Y esa es como una de las preguntas que me parece muy importante dejar acá. Y digamos que traigo este rápido recuento de políticas públicas para enfatizar en esa oportunidad que se abre, digamos, con la Cátedra de Paz estamos en un proceso de negociación en La Habana y nos empezamos a pensar esto.
Sin embargo, en el marco, digamos, de esa oportunidad que se abre, hay algunas falencias. Y creo que en la manera en cómo está estructurada la Cátedra de Paz, la flexibilidad, digamos, que deja y la autonomía que deja la Cátedra de Paz es una oportunidad también, pero también tiene limitaciones. Entonces, bueno, seguramente acá lo traigo para que lo podamos visualizar. La Cátedra de Paz y el decreto reglamentario establece 12 temas. De esos 12 temas le dice a las instituciones educativas, ustedes pueden elegir 2 de estos temas para poder cumplir con la Cátedra de Paz, y además lo pueden hacer en distintos escenarios curriculares, ¿cierto? Como no, puede ser un proyecto transversal, puede ser a través de un área de conocimiento, puede ser como un proyecto de aula. Pero en medio de esta flexibilidad, sigamos, Miguel, a la siguiente, y acá voy a recoger una cita muy contundente de un profesor que recoge un estudio alrededor de las comprensiones en torno a la Cátedra de Paz de Docentes en Antioquia, que básicamente dice, puedes hacer cualquier cosa o no puedes hacer nada, y aún así logras lo que dice el ministerio. Básicamente uno podría... Es decir, es tan amplia esa flexibilidad que realmente puede implicar no hacer mucho en las instituciones educativas, puede implicar que si yo escojo, por ejemplo, 2 de esos 12 temas, yo puedo escoger resolución pacífica de conflictos en mis ámbitos interpersonales más inmediatos y protección del medio ambiente, y cumplo con la Cátedra de Paz. Para mí eso es una falencia, porque parte de lo que creo que debe pasar en la Cátedra de Paz es que aprendamos sobre la historia del conflicto armado del país, desde distintas orillas, desde distintas pedagogías, pero creo que eso es algo que no puede excluirse si queremos construir paz desde la escuela. En ese sentido, creo que un eje transversal, es decir, como la flexibilidad también, y esto no lo había dicho, es una oportunidad, pues porque da agencia a los profesores y a las instituciones educativas para preguntarse qué significa construir paz en mi territorio, qué significa construir paz, por ejemplo, haciendo esta intersección entre la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y la Cátedra de Paz, y ahí hay una potencia, y yo creo que ese aterrizaje al contexto es muy importante, los sentidos que podemos darle, pero creo que hay un mínimo que no podemos evadir si estamos en un país como Colombia, y es vernos en ese pasado que somos, ver cómo ese conflicto armado ha dejado las huellas que ha dejado y cómo las podemos desaprender. Aprender, digamos, sobre el conflicto armado, si quieres sigamos, nos permite 4 cosas que recojo también de una propuesta muy, muy potente, no sé si por acá esté Adelaida. Hay varias propuestas muy potentes. Esta se llama Romper el Silencio, la hace Citurna, inspirada en la Comisión de la Verdad. Y en esta propuesta recogen 4 puntos con los que también nosotros resonamos, y es trabajar el pasado reciente nos permite el reconocimiento público de lo que nos pasó y el reconocimiento de los daños. Creo que hemos condenado al silencio a muchas comunidades de víctimas. Nos permite impugnar la impunidad, nos permite interpelar moralmente a los responsables, pero también nos permite interpelarnos a nosotros mismos como sociedad y la indiferencia que ha causado. Y quiero, digamos, como dejar esa idea fuerza, y es que la guerra no solo la derrotamos propiciando una convivencia fundada en la tolerancia. Muchas veces yo he escuchado en mis círculos, mientras mi familia y mis amigos estén bien, a mí no me importa. ¿Cómo logramos ampliar esos universos de obligación? ¿Cómo logramos ampliar esa empatía que podemos sentir por otros y otras que no son los más cercanos? Entonces la guerra se derrota a través del afianzamiento de un pensamiento histórico, riguroso y democrático para la no repetición, y por eso yo creo que este no puede ser un tema opcional de la Cátedra de Paz, sino un eje estructurado. Muchas gracias. Entonces tengo un reto como moderador en este momento, y es porque estoy entre continuar la ruta que nos plantean las segundas preguntas. Entonces tengo dos ideas para que podamos conversar.
Entonces, tenemos dos preguntas, una pregunta más para cada uno de ustedes y podríamos hacerla en 2 minutos. Es una opción, ¿listo? Para que no quedemos con esas ganas de contar esa última parte que tenemos. Y posteriormente, el espacio que nos quede de tiempo y las ganas que ustedes también tengan para seguir conversando, hacemos un par de preguntas que nos permitan dialogar. Evidentemente, pues tenemos muchos invitados y como se dieron cuenta, la ruta que tienen ya pues, es riquísima para seguir conversando y profundizando. Pero recuerden que tenemos un espacio de diálogo que continúa, que las mesas van a permitir que eso se amplíe, ¿sí? Que acá no se cierra porque no queremos que sea únicamente un panel de expertos y expertas, sino que ustedes mismos, nosotros mismos, todos acá tenemos la posibilidad de contarnos y de contar lo que ha pasado en el territorio. Entonces, ¿les suena bien? Como dos, pero ustedes como muy puntuales con el tiempo. Yo puedo ser muy cansón también si quieren. Entonces, yo voy a llevar el tiempo aquí para que les digo como tiempo, les muestro acá alguna cosa, un gesto para que de pronto ustedes se den cuenta. Entonces vuelvo al orden que teníamos ya planeado. Entonces ahora, pues Ángela ya lo puso de manifiesto, digamos que ya hice un par de puntadas de cosas que tienen que pasar entre que pasa en la comisión asesora, pues este documento como tal, pero nos gustaría que contaras un poquito más si han pensado esa relación entre la comisión asesora, esas recomendaciones, y la cátedra de paz. Entonces, yo sé que es muy poquito tiempo, demasiado poquito, pero bueno, hay unas puntaditas para conversar. Bueno, pues varias cosas. Uno, pues que creo que estamos en sintonía con todo lo que hemos escuchado acá. Para nosotros, desde el viceministerio y desde el equipo de ciencias sociales, que es quienes trabajan en la actualización o reconfiguración de los lineamientos y los referentes de calidad del área, creo que estamos en la misma línea. Consideramos que hay que hacer una resignificación de quiénes son esos sujetos que habitan nuestro territorio, que habitan esas múltiples ideas de lo que debemos ser como sociedad. Pues de hecho estamos empezando a trabajar en unos encuentros territoriales donde estamos invitando a profesores, docentes, secretarías de educación, líderes de calidad, para que hagan parte de unos diálogos territoriales, que es un poco lo de poder pedagógico, y que nos inviten a decir, bueno, cuál es el llamado real de la sociedad de generar este tipo de cambios. Para nosotros debe haber una transformación social en lo que estamos haciendo como área de ciencias sociales, y obviamente dentro de esto está la Cátedra para la Paz, ¿sí? Pero no la entendemos como la cátedra, creo que dejar eso como muy en claro acá. Lo que decía Andrea, obviamente es una puerta que se abre para llegar a hacer una discusión un poco más amplia. Desafortunadamente o afortunadamente tenemos el asunto de la autonomía escolar y universitaria, y eso nos obliga a entender que los establecimientos educativos, las instituciones educativas pueden hacer una apropiación de esos nuevos lineamientos curriculares ligada a una manifestación social de cambio y transformación desde cómo estamos entendiendo la paz. Creo que el Ministerio está en la obligación y en reconocimiento también del Estado, que somos parte. El gobierno también tiene unas apuestas de formación integral, de crecer, entender la reconciliación como un elemento fundamental también de la formación, sobre todo de nuestros niños y niñas, es decir, en esa escuela primaria, qué es lo que podemos llegar a hacer para garantizar unas transformaciones de conciencia social que nos permita ya en el bachillerato entonces entender que ese sujeto que hace parte de la escuela es un sujeto activo y es un sujeto propositivo dentro de su contexto social, es decir, desde esos territorios donde nosotros no alcanzamos a llegar, esos sujetos deben ser formados para generar esas conciencias. Creo que estamos en una línea muy linda, yo los escuchaba y me parece que ese es el camino. Siento que hay que trabajar mucho más desde el Estado también. Estamos en disposición de eso y espero, obviamente, que en los encuentros territoriales podamos hacer también unas dinámicas muy abiertas de decir, mire, es importante, como nos lo han dicho aquí, y pues gracias por eso, los llevaré con mucho cariño allá donde estoy trabajando, y que nos digan, bueno, ¿qué hacemos? ¿Sí? Porque si no tomamos la comunidad como parte de la construcción de la política pública, pues evidentemente como ministerio estaríamos equivocados. Muchas gracias de verdad por todos los aportes. No me extiendo más, pues porque me dijeron que 2 minutos, porque pues acá tengo muchas cosas para decir sobre esa resignificación del sujeto. Creo que esa es nuestra línea, y cómo hacemos que esos sujetos, cada uno de esos sujetos, entre nosotros, ustedes, la escuela, las universidades,
sí garanticemos que la Cátedra de Paz sea efectiva dentro de lo que queremos hacer como país. No, Ángela, gracias de verdad por estar acá y bueno, ya seguimos hablando respecto al tema y el papel de la política pública en nuestras prácticas pedagógicas. Ha pasado un año de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad. Desde tu lugar de excomisionada, ¿cómo has valorado la acogida y recogida por parte del ámbito educativo, de los maestros, estudiantes? ¿Qué has visto? Bueno, yo creo que hay un interés muy grande en un sector medio de la población, que yo lo resumo mucho en los jóvenes de los sectores medios, el sistema educativo en general, pero como las escuelas y los colegios han estado muy atentos, no tanto con los privados nos da un poco de trabajo entrar, hay una resistencia del orden político que estamos tratando de superar, y con las organizaciones sociales. Hay una entrada impresionante y hay miles de aliados en el territorio haciendo pedagogía del informe final de muchas maneras, también las universidades públicas, pero necesitamos que los sectores dirigentes de este país, los decisores de este país, las clases altas, hagan conciencia sobre su lugar en la construcción de la paz. Ese es un imperativo para construir la paz. Y necesitamos también que podamos hacer mucho más extensivo el uso de la transmedia digital. La transmedia digital de la Comisión es un repositorio impresionante, sobre todo para el sistema educativo y para las organizaciones sociales. La posibilidad de encontrar desde cartillas pedagógicas, canciones, obras de teatro, testimonios que son tan útiles en la movilización humana. Necesitamos que se profundice, porque fue un material al que le pusimos todo el empeño. Tiene más de 200.000 archivos y creo que no se va a agotar en muchos años y deberá seguir siendo un recurso pedagógico muy importante. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Angélica, en este momento, perdón, tenemos, sí, Angélica, me confundí con Ángela, no sé por qué. Angélica, sí, Ángela. En este momento de discusión que de pronto el sector educativo no la tiene tan en el radar. Es posible que no todos los profesores acá y líderes sociales y comunitarios que están acá en el espacio la tengan en el radar. Pero se está haciendo una propuesta de ley que tiene que ver con la política de memoria. Tú, desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, ¿qué consideras? Ahí hay un rol específicamente del sector educativo. ¿Cómo lo ves? Sí, muchas gracias, Miguel. Efectivamente, este es un debate en el que varios sectores de la institucionalidad, de sectores de organizaciones sociales, sector educativo, de sectores legislativos, están trabajando en torno a esto que se llama la política de verdad y memoria. Digamos que allí hay múltiples perspectivas, múltiples capítulos, pero una parte muy pequeña es la de educación en memoria, ¿no es cierto? Todo el tema de pedagogía de la memoria. Puede haber, digamos, en esos debates uno se puede quedar e instalarse, pero esa no es la idea aquí ahora, ¿no es cierto? Lo que me parece retador de esa propuesta es que pasa lo que decían hace un momento con el acuerdo de paz y demás. Una cosa es el papel y los acuerdos que los actores e instituciones logren, acuerdos o desacuerdos, tensiones, fluidez, lo que sea, pero otra cosa es que hagamos realidad esa política, y eso está en manos de quienes estamos acá, ¿no es cierto? Que somos los que desde lugares y allá, ustedes, las instituciones educativas. Entonces, digamos que el reto que sentimos desde el equipo de pedagogía del Centro Nacional de Memoria, que tiene ese apartado de la ley que tiene que ver con pedagogía, memoria y educación, es que busquemos la articulación interinstitucional y con las organizaciones y sector educativo, y que logramos construir allí unas apuestas fundamentales. Uno sabe que en esos apartados de verdad y memoria es algo muy general, ¿verdad? Se habla de generar las condiciones para un fortalecimiento de las pedagogías y la memoria, pero puntualmente entonces, ¿en qué nos podemos encontrar? Y aprovecho esto para que nos encontremos realmente y ojalá lleguemos a un consenso de lo que debe ser esa política,
pero sino que hagamos el trabajo de lo que podemos hacer quienes tenemos a cargo liderar estas apuestas de la política pública en verdad y memoria, ¿no es cierto? Y entonces, un eje fundamental, el tema de formación de formadores, o sea, que nos encontráramos a trabajar en estas propuestas de formación con y las maestros y maestras del país, en una propuesta que articula el Ministerio del Interior también, pero Ministerio de Educación, Centro Nacional de Memoria Histórica, JEP, las redes de maestros y maestras, ¿no es cierto?, que podemos diseñar, Educapaz, que estamos haciendo este esfuerzo conjunto de construir una apuesta, digamos, nacional de formación de formadores con multiplicidad de aspectos, dimensiones, contenidos, recuperando lo que existe. Es que no hay que crear nada, es sencillamente reacomodar los diálogos que se han venido dando desde hace tanto tiempo. Entonces, allí muy importante, donde un elemento central sea el tema del cuidado de la memoria. Nosotros hablamos de la dimensión, o sea, de la dimensión psicosocial en estos procesos de formación de formadores o de prácticas. Nosotros, más allá de lo psicosocial que suele ponerse con cierto estereotipo y circunscribirse al ámbito de la psicología, hablamos del cuidado de la memoria como una apuesta ética y política importante de ese escenario de formación de formadores. Creemos que el otro escenario fundamental donde tenemos que estar articulados en una política de verdad y memoria es la incidencia en las políticas y planes de las instituciones educativas con las instituciones educativas, particularmente la Cátedra de Paz. Entonces ya aquí me ahorro lo que María Andrea también nos había presentado, y es en ese contexto histórico del marco legal que existe. Esa es una oportunidad en este momento maravillosa para que estemos, retomo la palabra de oportunidad, nosotros la visualizamos como un nicho inspirador en el cual podemos articulados hacer cosas muy significativas y que allí podamos trabajar directamente para trabajarlo. Deja la última idea ahí ya para ir cerrando. Bueno, la otra, las redes, acompañar esas redes y ese fortalecimiento de los saberes pedagógicos construidos. Y el último eje muy importante para nosotros, Centro Nacional de Memoria, y que quisiéramos como sueño poder, dando continuidad al legado de la Comisión de la Verdad con toda su transmedia y demás, darle un lugar central a la investigación en pedagogía y memoria y poder tener un tomo, un informe, una investigación sobre pedagogías de la memoria en momentos de construcción de paz, ¿no es cierto? Entonces, esa nos parece una apuesta de incidencia de la política de verdad y memoria, en donde, de nuevo, juntos, porque cada uno de nosotros solo tenemos una acción muy limitada. Entonces, muchas gracias. Suena muy interesante, ¿no? Suena muy, muy potente lo que está planteando el Centro Nacional de Memoria Histórica. Alfredo, entonces, digamos que en términos de... Hay un reto, ¿no? Esto que contó Alfredo de SEDAPAZ suena tremendo. O sea, es como que uno dice, muéstrame una cartilla porque la quiero ver ya. Yo pues antes trabajo con él y la conozco de fondo. ¿Cuáles serían esos pues, retos y además también impactos que ha tenido ya la incidencia curricular de la propuesta de SEDAPAZ? Bueno, yo creo que el primer reto, cuando se crea la cartilla, aún no teníamos el legado de la comisión, ¿sí? Es una cartilla creada en el 2019 sin ese fundamento. Primer reto, debemos articular lo que nos dan las herramientas para direccionar mejor las prácticas pedagógicas, entendiendo ese pasado reciente y esas nuevas prácticas restaurativas que se requieren. Ese es un primer reto. Como impacto, ¿qué tenemos? La estrategia formador de formadores en el Meta ya existe, hemos avanzado, de hecho hemos visitado casi, no sé Claudia, como el 50% de los municipios del Meta con la estrategia formador de formadores y es replicando la cartilla y dando de cierto modo estrategias a los y a las docentes para que puedan trabajarla desde el territorio y adaptando didácticas a su contexto. No todos los territorios han vivido el mismo flagelo de la guerra y requieren restablecer paz de la misma manera, al igual que no todas las condiciones étnicas de territorio son iguales. Entonces se debe llegar para aterrizarla y contextualizarla. Ese sería pues un impacto. Para la Secretaría de Educación me imagino que la satisfacción de poder tener en marcha y hoy aquí ante el Ministerio y todos los demás agentes que nos escuchan, poder presentar la cartilla y que se conozca en todas las latitudes de Colombia la existencia de SEDAPAZ en el departamento del Meta, víctima del conflicto y que aún existe, aún no queremos poder reconocerlo, aún está, yo creo que es el impacto realmente valioso. Hoy, 15 de septiembre, se conoce
en todas las latitudes de Colombia, porque veo el escenario y las caras y los rasgos étnicos, herenciales, me pueden decir que hay desde la costa pacífica hasta ya Punta Gallina. Entonces, ese es el gran impacto, que hoy podemos decir que Sea Paz ha tenido el impacto nacional de reconocimiento. Invitar a nuestros aliados, a Propaz, GIZ, a Educapaz, a que no nos dejen solos en esta segunda etapa. Claro, desaprendimos cosas, porque lo que vimos en el 2019 como una estrategia valiosa, innovadora, hoy quizás tiene cosas por mejorar, pero sin el apoyo de esos aliados, esa segunda fase va a ser prácticamente imposible, porque nuestros recursos gubernamentales en momentos son insuficientes. Entonces, invitarlos a que sigamos dándole ese apoyo y ese empuje a la cartilla Sea Paz. Ya saben, ¿no? Para que tengamos ahí como aliados, ahí también aquí pues están con César del Centro Nacional, con Angélica, pues seguramente también eso permite que reconozcamos. Y ahorita hago la cuña para la cuña publicitaria para el espacio de las mesas. Es una pregunta que tenemos en las mesas de diálogo, que tiene que ver también con esas buenas prácticas, esas experiencias exitosas que tenemos, que hace falta para que tengan mayor potencia y sean replicadas en el país. Entonces seguramente ahorita en el espacio que tienes para acompañar, pues estará esa pregunta latente. Ya Melfi nos dio un par de visos de esta respuesta a esta pregunta, pero ustedes saben que las normales, bueno, ustedes no saben, pero los que saben, que las normales pues forman para maestros en territorios como bien lo describió Melfi, pues que están siempre alejados a veces de las cabeceras, pero además pues la formación complementaria está destinada a maestros de preescolar y primaria. Entonces, pues la pregunta que a veces nos hacemos es como, no, es para bachillerato, los profesores más arriba, hay un debate en torno a eso, pero ¿por qué es importante que estos maestros se formen en pedagogía de la memoria y la verdad? Sí, es importante que los maestros que atienden y comparten con los niños de preescolar y primaria se formen en esta pedagogía de la memoria y sobre todo de una cultura de la verdad, porque para los niños no se pueden vedar temas, porque los niños y los jóvenes, pero los niños, a los niños se les mueren familiares. Entonces la muerte es un tema, el amor y el conflicto está presente. Entonces, si los niños y niñas de nuestro país, a través de sus maestros normales u otros normalistas, comienzan a reconocer lo que pasó, esa es la movilización que se puede hacer, la sinergia que se puede hacer para la sensibilidad de los niños a través, con mucho cuidado. Y el arte, la cultura, digamos que es la vía, es la vía que hemos encontrado muchos de los docentes que estamos aquí para poder trabajar asuntos de memoria, conflicto, temas que creemos que los niños tienen mucho que contarnos. Y porque no solamente es el problema del conflicto armado, es que son las violencias que circulan en las aulas a diario. Cuando nosotros iniciamos ahorita en estos días lo de, justamente nos decía una estudiante de 10º grado, pero profe, ¿cómo así que lo que nos está planteando? Sí, mire, mi padre llega y eso cada 3 días está aquí la policía, está aquí la comisaría de la familia, entonces si él me pega y yo le pego, entonces ¿cómo hablamos esto? Esa niña, como vamos a tener un encuentro con la JEP, decía, yo quiero estar allí porque tengo muchas preguntas que hacer. Entonces, como en el aula circulan tantas violencias que no solamente son las del conflicto armado, son demasiadas violencias, por tanto los niños y niñas necesitan conocer, pero también por las raíces, porque generan raíces. Voy a llevarlos a 100 años de soledad. El problema de 100 años de soledad, la peste del insomnio, no era tanto el problema sino la crisis más grave era la del olvido. Y miren, esto bonito, si me alcanza el tiempo, y era que empezaba a borrarse de su memoria los recuerdos de la infancia, el nombre, la noción de las cosas, y por último la identidad de las personas y aún la ciencia del propio ser, hasta hundirse en una especie de idiotez del pasado. Entonces creo que la memoria es necesaria trabajarla en los espacios pedagógicos con los niños con mucho cuidado, con mucha arte, con mucha cultura, pero cuando los niños trabajan memoria y trabajan
todo la cultura de la verdad, los niños comienzan a generar culturas del acuerdo, generar cultura del reconocimiento, incluso en conflictos escolares que nos parecen muy cotidianos, pero que si los dejamos avanzar, se normalizan y esto es lo que sucede, se transforman en ciudadanos que son los que no queremos. Queremos ciudadanos que puedan tramitar sin violencia, que puedan entender al otro y que puedan siempre comprender el lugar donde está sentado el otro. Muy bien. No, gracias. Bueno, esta pregunta a María Andrea tocó el cierre siempre, que puede ser bueno y a la vez no tanto, bueno, no sé. Porque hay una relación que nos parece potente, que tiene que ver con la Cátedra de Paz y este momento que estamos viviendo ya hace un tiempito, que lo planteaba la profe México también alrededor del Acuerdo de Paz, que tiene que ver con la justicia tradicional con enfoque restaurativo. Entonces, esa relación, ¿cómo la ves? Tranqui, Miguel, si quieres, para sintetizar, no necesitamos proyección. Bueno, yo creo que hay una relación ahí muy interesante y es pensarnos cuál es esa relación entre justicia y paz. Y además, ¿qué implica construir, qué implica pensarnos la justicia cuando la paz es negociada? Digamos, cuando llegamos a muchos territorios y uno indaga un poco a veces como por estas concepciones, preconcepciones que hay frente a la jurisdicción, sale como esto es un tribunal hecho a la medida de los guerrilleros, la JEP es impunidad, y bueno, yo creo que todo esto responde ciertamente como en algunos momentos a campañas de desinformación, pero también responde a nociones profundas de cómo hemos aprendido la justicia en nuestros contextos más cotidianos. Entonces yo creo que desglosar esa pregunta de qué implica pensarnos la justicia cuando estamos en un contexto de paz negociada es fundamental para la construcción de paz. Temáticamente con la Cátedra de Paz, pues hay múltiples posibilidades de articulación. Hay un eje que se llama Justicia y Derechos Humanos, Historia de Acuerdos de Paz Nacionales e Internacionales, Resolución Pacífica de Conflictos, Dilemas Morales. Pero más allá de esta articulación temática que es posible y que está planteada, creo que es esa oportunidad para preguntarnos cómo entendemos la justicia en nuestros entornos más cercanos y qué concesiones estamos dispuestos a hacer en materia de justicia para poder construir la paz. Sí, la negociación implica hacer concesiones en materia de justicia, pero no se trata además solamente de este elemento práctico de si lo que está atrás de la negociación son 50 años de cárcel, entonces yo no voy a firmar este acuerdo de paz, sino también empezar a preguntarnos, bueno, si lo que estuviera serían unos años de cárcel, ¿qué estamos ganando con eso? ¿Cómo revaloramos un poco a qué nos está llevando la justicia? ¿Cómo la justicia nos permite reconstruir el tejido social? ¿Cómo nos permite hacer aportes a la verdad? Hacer reconocimiento de responsabilidades y a partir de ahí restaurar. Las sanciones que se vienen no son sanciones de estar muchos años en cárcel para aquellos que hagan esos aportes a la verdad y esos reconocimientos de responsabilidades. Se vienen acciones y trabajos que son arduos, no es sembrar lechugas, como han dicho, con contenido reparador y restaurador. Y yo a veces me pregunto, ¿qué nos funciona más? ¿Estar 5 o 8 años en una cárcel o estar 5 u 8 años reparando los daños que se causaron en la guerra, reconstruyendo escuelas, reconstruyendo centros de salud, participando en actividades de desminado humanitario, involucrándose en labores de búsqueda de personas desaparecidas? Entonces yo creo que es como una relación muy interesante que de nuevo nos vuelve a la pregunta por cómo estamos entendiendo la justicia y cómo la justicia nos ayuda a reconstruir el tejido social que se ha roto por el conflicto armado, pero también por las violencias cotidianas. Listo, pues primero que todo un aplauso para este panel. Detrás de las políticas públicas hay personas que las construyen, o sea, y que tienen también su apuesta de vida, ética, política, y no son simplemente, como a veces se malnombra, tecnócratas o burócratas de la educación, sino que hay personas que le han apostado también a la misma existencia de esto que es el país que soñamos, que queremos cambiar, que queremos transitar. Asimismo la comisión asesora de Centro de Historia, asimismo SEAPAZ, asimismo la profesora Melfi, que hace parte de la red,
así mismo la apuesta que también viene hace mucho tiempo del Centro de Memoria Histórica, ahora mismo pues con lo que plantea la JEP y lo que también pues Educapaz le pone a jugar acá al fuego, que tiene que ver con Educación para la Paz, es un colectivo. Y retomo una idea que me gusta mucho de Oscar, alrededor de pensarnos este país como flores que están floreciendo. Me gusta mucho esa idea porque es pensar que hacemos parte de un movimiento de educación por la paz. O sea, que esto que está aquí, la institucionalidad presente, las redes de maestros, las escuelas de Bogotá y de muchos lugares de este país, hacen parte de un movimiento, y es un parte de un movimiento que está creciendo y que en cierta medida está creciendo porque estamos acá presentes, porque nos encontramos, porque nos vemos, porque discutimos, porque debatimos, porque no estamos de acuerdo también y porque tenemos perspectivas diferentes de entender lo que implica la diversidad, lo que implica construir paz de los territorios. Yo espero que esta ruta que construimos para ustedes el día de hoy haya sido una ruta rica para este debate que viene después, porque nos va en cierta medida a favorecer comprender también ese, no el todo como tal, pero es al menos decir, oiga, estamos en un lugar lleno de posibilidades, en medio de la guerra, porque es algo que está en este momento presente. La guerra sigue latiendo en los territorios. Hay una profe decía en la Universidad Surcolombiana que han tenido que dejar de hablar, que se han empezado otras a silenciar las palabras porque actores armados no permiten que se digan cosas. No pasa en todos los lugares, pero sigue pasando. Y en medio de eso, los maestros, las maestras, las entidades públicas, privadas, la sociedad civil, líderes comunitarios siguen resistiendo e insistiendo. Hay una idea que tiene el informe de la Comunidad de la Verdad que me parece poderosa y potente, que está muy conectada con lo que implica lo memorable, que tiene que ver también con lo que hemos hecho, con lo que ha pasado, y tiene que ver con las resistencias, con las luchas, con dignificar también el lugar de las víctimas, no solamente por ser víctimas del conflicto, sino por su lugar político y ético de entender lo que ha ocurrido. Y siento que ahí también nosotros como sector educativo tenemos mucho que decir, por el lugar también que tenemos muchos y muchas de víctimas, pero también por la fuerza que hemos tenido para gestar y construir colectivamente con estudiantes y con la comunidad la paz. Y esa paz que anhelamos, que ahorita le dicen total, que la comisión decía la paz grande, la paz querida, la paz que estamos abrazando, y yo siento que ahí estamos conectados. Entonces miren, tenemos en este momento unas ganas por hablar increíbles, ¿cierto? ¿O no? ¿Cómo quedaron? ¿Picados? ¿Con preguntas? ¿No? ¿Más o menos? ¿Están dormidos? ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó acá? Pues queremos seguir conversando. Entonces miren, tenemos este momento 10 de la mañana, 10:05. Algunos días también tienen que moverse a otros compromisos. Y tenemos también un tiempito para tomar un momento de descanso. Entonces, si doy la palabra, seguramente muchos querrán hablar. Entonces estoy en un momento como entre, damos la palabra, no la damos, porque si la damos y después no respondo a las preguntas. Entonces les tengo una propuesta. Muchos de ellos van a quedarse para conversar en los grupos de trabajo. ¿Les parece bien si ahorita esas preguntas aparecen en las mesas de trabajo? ¿Están de acuerdo con eso? Para no tener como que algunos queden con palabra y entonces no, como que algunos y otros no. ¿Les parece bien? Para que vamos a tomar un caballito. Entonces con eso, ¿les parece si le damos nuevamente un aplauso a ustedes, a la gente, a la paz? Muchas gracias.